Ya está listo. Gracias por la acotación, Pablo. Muy bien. Empezamos entonces. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de el Imperio Bizantino. Mencionamos la trascendencia, la importancia de lo que había sido precisamente el Imperio Romano de Oriente y cómo es que Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, se convirtió en el centro político, económico más destacado y más importante, por lo menos durante la Alta Edad Media. Hablamos de la importancia de la Basílica de Santa Sofía, hablamos de la trascendencia del Imperio Bizantino en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo jurídico. Pero también hayamos mencionado algunas características culturales y artísticas, por ejemplo, el uso del mosaico como elemento decorativo, ¿cierto? Eso lo habíamos comentado la semana pasada, la semana anterior. El uso del mosaico dentro de las características del arte bizantino es importante tomarlo en cuenta, toda vez que va a identificar precisamente a la cultura de Roma Oriental, a la cultura bizantina. Hablamos también de la primera edad de oro. Esto corresponde con el famoso emperador Justiniano. Mencionamos que el objetivo de Justiniano fue la reconstrucción del Imperio Romano de Occidente y que en aras de poder lograr esa reconstrucción del Imperio Romano Occidental, decidió una serie de campañas militares para recuperar los territorios que habían sido precisamente en su momento propiedad de Roma, pero que ahora estaba en manos de los pueblos bárbaros. De esa forma, de esa manera, tendremos entonces algunas campañas militares que van a destacar contra los vándalos, contra los visigodos, contra los ostrogodos, lo que trajo como consecuencia que Justiniano alcance la máxima expansión territorial. Bizancio se hizo muy conocida por sus innovaciones militares, el uso de los catafractos, una especie de caballería pesada, el uso de importantes embarcaciones militares, a las cuales se les conoce con el nombre de dromon, y desde donde los bizantinos lanzaban una mezcla de salitre, alquitrán incandescente, que será conocido como el fuego griego. Este fuego griego mantuvo en raya a muchas de las embarcaciones y flotas enemigas, y Constantinopla se salvó de varias invasiones gracias a él. De esta manera, Justiniano alcanzó la máxima expansión territorial del Imperio Bizantino en su historia, obteniendo territorios en gran parte del continente europeo, especialmente en la parte sur, la zona colindante con el Mediterráneo, así como en la parte oriental, la zona de Asia Menor y el norte africano. Esta máxima expansión territorial en la historia del Imperio Bizantino la va a lograr, la va a conseguir Justiniano. ¿De acuerdo? Muy bien. A eso le añadimos, además, cómo es que Justiniano, que ya era católico, ordena la construcción de la más grande basílica de la Edad Media, la Basílica de Santa Sofía, caracterizada por el uso de cúpulas, el uso de pechinas para su construcción. Esto hizo de Santa Sofía la catedral y la basílica más importante de toda la Europa medieval, por lo menos hasta el siglo XII, siglo en el cual se construyó la famosa catedral de Notre Dame de París. ¿De acuerdo? Estas cúpulas conexas con la cúpula central servían para poder desviar el peso principal y evitar que la cúpula se desplome. Esta es la imagen de la famosa Basílica o Catedral de Santa Sofía, el templo de la divina sabiduría. Y terminamos la semana anterior recordando que el principal aporte cultural, no solo ya del imperio bizantino, sino también del propio emperador Justiniano, fue la recopilación y el ordenamiento del derecho. Esto es lo que nos lleva a la creación del famoso Corpus Juris, el Código Civil de Justiniano, dividido en cuatro partes. Una primera que recoge, recopila los decretos imperiales, a eso se le conoce con el nombre de Códex. Una segunda parte llamada Digesto o Pandecta, que recoge los comentarios legales, esto es, la forma en la cual dichas leyes se empiezan a aplicar. Estos comentarios legales son agrupados en el segundo tomo, Digesto o Pandecta.
Un tercer tomo está vinculado, está relacionado a una especie de resumen de los dos primeros y ya no escritos en latín, porque era demasiado complicado, sino escritos en griego. A esto se le va a conocer con el nombre de Institutas, un manual de derecho. Y finalmente se van a recopilar las nuevas leyes promulgadas a partir de Justiniano y en adelante. A este cuarto tomo se le conoce con el nombre de novela, las novelas que son las leyes nuevas. San Marcos ha hecho preguntas en el sentido de cuál es el principal aporte cultural del Imperio bizantino en la recopilación y el ordenamiento del derecho romano. Eso a través de qué famosa obra legal, el Corpus Juris, el Código Civil. Claro, correcto, correcto, Carlos. Primero en latín, porque es Roma, y luego en griego, cuando a partir del siglo VII el griego se convierte en la lengua oficial. Esto nos lleva a que el imperio romano se transforme propiamente en un imperio griego. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es con respecto al imperio bizantino. Muchachos, toca hablar ahora acerca del imperio árabe, del imperio musulmán. En la imagen tenemos uno de los símbolos religiosos musulmanes más importantes del mundo. Esta es la llamada Cúpula de la Roca. Es una mezquita construida en la ciudad de Jerusalén y que se ha de convertir en el símbolo precisamente de la arquitectura y de la religión musulmana. Se encuentra en Jerusalén y su construcción es un ícono para todos los creyentes en el Islam. ¿De acuerdo? Se le conoce con el nombre de la Cúpula de la Roca, la famosa mezquita de Omar. Ten en cuenta que las mezquitas son centros de oración. Las mezquitas son los lugares, son las construcciones utilizadas por los musulmanes para sus áreas de, en este caso, de oración. De manera similar, de manera parecida a lo que nosotros los católicos tenemos con nuestras basílicas y catedrales. ¿De acuerdo? Ahora, con la imagen podemos apreciar una característica importante del arte musulmán. Si ustedes se dan cuenta, sí, sí, es dorado, correcto Luis, correcto, es dorado. Oro no, pero es dorado. Son placas doradas que reflejan la luz del sol. Pero hay un elemento interesante y es que, si se dan cuenta, las decoraciones que se encuentran en las paredes externas de la mezquita son decoraciones con formas geométricas, con formas naturales. No se utilizan imágenes y esa va a ser una de las características más importantes del arte musulmán, el que no se utilicen figuras humanas, el que no se utilicen ninguna de las imágenes típicas que, por ejemplo, los cristianos o los católicos utilizamos. Y lo hacen los musulmanes porque ellos creen que venerar una imagen es un terrible pecado y que por esa razón el poder representar imágenes, digamos, de Mahoma o de los califas, podría invitar a la veneración de esas imágenes, por lo tanto, a el pecado. Muchachos, pregunta de examen de admisión en San Marcos. Una de las características del arte musulmán es la decoración con figuras geométricas y naturales. No utilizan figuras humanas ni de animales, solo figuras geométricas o naturales. ¿Por qué? Porque de esa manera evitan cometer la idolatría, evitan el venerar imágenes, lo que para ellos obviamente es un abominable pecado. ¡Oh, Trilce! Esa imagen. Correcto, correcto. Lo máximo. XD, XD. Ajá, me han estado stalkeando otra vez. Ok. Oh, Michael. Ok, ok, listo. Muy bien, XD, me han estado stalkeando. Bueno, en fin. Terrible, terrible. Muchachos, ¿se entiende lo de la decoración musulmana? ¿Se entiende lo de la decoración islámica? Sí, correcto. Insisto, eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿de acuerdo? Ah, correcto, Niurka, pero no, no propiamente de oro, sino bañadas, bañadas en oro, bañadas en oro. Sí, sí, tiene ya bastante añitos, Ana Paula, correcto. Muy bien, listo, hablemos entonces del imperio árabe, hablemos del imperio musulmán. Como les había comentado la semana pasada, la idea es precisamente entender en la Edad Media, la idea es entender en la Edad Media cuál es la trascendencia de los estados o los imperios que se irán forjando. ¿Por qué es tan importante el imperio musulmán? Número uno, logró la unificación de la península de Arabia.
El imperio musulmán es importante porque logra la unificación de las tribus árabes, de las tribus de Arabia. ¿Correcto? Ese punto es muy importante. Antes de la llegada de Mahoma y antes de la oficialización del Islam, las tribus árabes estaban desperdigadas en todo lo ancho de la península de Arabia y se concentraban solamente en algunas ciudades, aquellas donde a través de los oasis se habían forjado importantes centros urbanos. Ahora, hay que analizar un poquito. Si hablamos de Arabia, hablamos de desierto. Por lo tanto, los centros urbanos están ligados a oasis, pequeñas áreas de vegetación que se desarrollan o que se forman gracias al agua del subsuelo. Esto es napa freática. Es en estos centros urbanos donde el comercio se convierte en la actividad principal. La actividad económica más importante de las tribus de Arabia fue la actividad comercial. Muchachos, usando para ello, ¿qué animalito? ¿Caballo o camello? ¿De qué animalito estaremos hablando? Claro, camellos, camellos, correcto, excelente, muy bien, correcto, camellos. Las caravanas de camellos se van a convertir entonces en la base del poder material y del poder económico de estas tribus. Es decir, aquel comerciante que pueda acumular la mayor cantidad de camellos tendrá entonces una rica empresa de comercio, por así decirlo. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Correcto, Jairo. Aunque, sí, pues, correcto, eso es un camellito, correcto, ya está lo máximo. Listo, correcto. Muy bien, eso es en cuanto a la unificación. Me han friqueado con estas imágenes de Michael y de Trilce, pero va bien, va bien, va bien, correcto. Me han hecho el día, me han hecho el día. XD, XD. Listo, eso es en cuanto a la trascendencia política, la unificación de las tribus de Arabia. Ahora, un punto importante es la religión. La formación del imperio permite la difusión de la tercera religión monoteísta del linaje de Abraham. ¿Cuáles serían las dos primeras? Bueno, las dos primeras serían el judaísmo y el cristianismo. La tercera, se lo envié como mensaje directo para Carlos. Otra vez lo voy a colocar para todos. Las dos anteriores son las del judaísmo y las del cristianismo. La tercera sería el Islam. El islamismo es la tercera religión que brota del linaje de Abraham. ¿De acuerdo? Ahí está, el islamismo. Estas tres religiones nacen en el cercano oriente. Hoy en día son de las más destacadas en todo el mundo. La primera religión con la mayor cantidad de creyentes en el mundo es la religión católica. La segunda con la mayor cantidad de creyentes en el mundo es la musulmana, es la islámica. Y de acuerdo con la tradición, las tres brotan del linaje de Abraham. ¿De acuerdo? Por eso la importancia. De ahí es que la ciudad religiosa, sagrada, considerada por estas tres religiones, es la ciudad de Jerusalén. Por esa razón es que es la ciudad de Jerusalén la que se convierte en el centro de estas tres religiones. ¿De acuerdo? Sarey pregunta, ¿por qué? Seo significa cercano oriente. El cercano oriente es la parte asiática que está bañada por el Mediterráneo oriental. A toda esa zona se le llama cercano oriente o próximo oriente antiguo. ¿De acuerdo, Sarey? ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Excelente. Claro, correcto, Josué. Excelente. La tradición señala que Abraham tenía una esposa llamada Sara, Sara o Sarai, la cual era estéril. El temor de Sara es que Abraham, ya anciano, muera sin dejar descendencia. Por lo tanto, ofrece a Abraham que su esclava, la esclava de Sara, una esclava egipcia llamada Agar, pueda tener el hijo que Abraham necesita para que la tribu pueda tener un líder. Y nace Ismael, correcto, muy bien, Ismael o Ismael. Sin embargo, hay problemas entre Sara y Agar. La tradición señala que Sara termina expulsando a Agar y a Ismael, los cuales llevan una roca consigo que Abraham se las entrega y que había sido a su vez entregada y otorgada por el arcángel Gabriel. Ese es el llamado Betilo, Betilo, piedra negra. Ismael y su madre vagabundean hasta el desierto de Arabia y ahí Ismael tiene varias esposas con las cuales puede tener una gran cantidad de hijos. La tradición señala que fueron más de 30.000 los vástagos de Ismael, pero ya eso es too much, ¿no? Eso ya es too much.
lo cierto es que la población árabe, por esa razón, Ismael Bandido, es una leyenda, es parte de la tradición, algo así. Creo que les había hablado de Gengis Khan, ¿no? No, Pablo, vamos a hablar ahora acerca de la yihad, no es yida, es yihad. Es una de las características de la religión islámica. Ahora vamos a hablar acerca de ello. Todavía no se adelanten, ¿de acuerdo? Cuando tengan preguntas sobre la religión, esperen a que yo termine de explicar y si no he hablado de lo que ustedes señalan, entonces ahí recién preguntan. Porque muchas veces ustedes preguntan, pero adelantándose a lo que yo todavía no he explicado. ¿Sí? Pero bueno, les había comentado acerca de Gengis Khan, el creador del imperio de los mongoles. Ese tipo ha tenido miles de hijos, porque tenía miles de concubinas. Fue el imperio más grande de todos los tiempos. Hoy en día se cree, no, Ana Paula, no. Hoy en día se cree de que por lo menos uno de cada 200 seres humanos tiene herencia genética de Gengis Khan. Uno de cada 200 seres humanos. Mira, acá en el chat, por ejemplo, somos 180, casi 200, casi 200. Por lo menos uno de nosotros debe tener herencia genética de Gengis Khan, el fundador del imperio de los mongoles. ¿Correcto? Bueno, se tendría que dar un estudio genético para ello, ¿no? En fin. Pero bueno, no, Leonardo. Sí, tengan cuidado con este pequeño detalle, muchachos. No confundan y no utilicemos el término mongol para poder hacer referencia a una burla, ¿sí? Cuidado con ese detalle. Eso ya era en el colegio, ahora ya no. Sí, no hagamos escarnio o no hagamos burla de esto, por favor, porque está mal, eso no es aconsejable, ¿de acuerdo? Ok, listo. Sí, sí, Jimena, todas estas religiones van a tener enfrentamientos entre ellas, por ejemplo, las cruzadas, de la cual hablaremos más adelante. Entonces, ¿por qué es tan importante el imperio musulmán? Número uno, logra la unificación de las tribus de Arabia, logra la unificación de la península de Arabia. Número dos, difunde la tercera religión del linaje de Abraham, difunde el Islam, ¿sí? Y número tres, fue un puente cultural entre distintas civilizaciones. Carla, ¿sí tiene el micro encendido, por favor? A ver, vamos a ver por acá. Ajá, lo silenciamos, igual que a Nicole también. Ya está. Listo, creo que ya silenciamos algunos. Ya está solucionado. Listo, muy bien. Les comentaba entonces esto del puente cultural entre distintas civilizaciones, debido a la formación del imperio que va a abarcar territorios de 3 continentes, Asia, norte del África y Europa. Los árabes, los musulmanes, van a transmitir aportes de distintas civilizaciones. Por ejemplo, en la India, ¿qué aprendieron? El uso del cero. En la India, ¿qué aprendieron? El ajedrez. En la India, ¿qué aprendieron? El sistema de numeración, el uso del elefante, el uso de las especias, por ejemplo. Todo eso será transmitido a Europa. Árabes o musulmanes, si quieres llamarlos de esa manera, ¿qué aprendieron de China? El uso de la brújula, el uso de la pólvora, el uso del papel. Y eso también lo van a transmitir a Europa. Por esa razón, en Europa se conoce la brújula, la pólvora, el papel de China, se conoce el sistema de numeración decimal, el cero y el ajedrez de la India, gracias a los árabes, gracias a los musulmanes. En Europa y alrededor del Mediterráneo, por ejemplo, los 3 productos agrícolas más utilizados eran el trigo, el olivo, del cual deriva el aceite de aceituna, el aceite de oliva, por ejemplo, y la vid, del cual deriva el vino, el vinagre, trigo, olivo y vid. Sin embargo, son los árabes, los musulmanes, quienes introducen en Europa cítricos, limones, naranjas, entre otros productos. El algodón, el arroz, llega a conocerse en Europa gracias a los árabes, gracias a los musulmanes. Por eso señalamos que el imperio árabe, el imperio musulmán, se ha de convertir en un puente cultural entre distintas civilizaciones. Logra la unificación de la península de Arabia, difunde la tercera religión monoteísta del cercano oriente y se convierte en un puente de civilización, en un puente cultural entre otras, valga la redundancia, civilizaciones. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Esta idea se ha entendido? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, correcto. Excelente, listo, lo máximo, muy bien.
Acá tenemos a la península de Arabia y ahí destaca la ciudad más importante, la ciudad de la Meca. En dicha ciudad de la Meca existe hasta el día de hoy este cubo negro. Este cubo negro que será conocido con el nombre de Kaaba. Correcto, Ángel, muy bien. Ese cubo negro se conoce con el nombre de Kaaba, ¿correcto? Y en ese centro, en ese lugar, se encontraban los ídolos, se encontraban los íconos de las tribus de Arabia. Por esa razón, los comerciantes árabes solían reunirse en la Meca para poder venerar a sus ídolos antes de Mahoma. Los árabes eran politeístas, tenían una gran cantidad de dioses y muchos de estos dioses eran venerados a través de íconos, a través de imágenes, ¿correcto? Entonces los comerciantes llegaban a la Kaaba, veneraban a sus dioses y aprovechaban su estancia para realizar intercambios comerciales. Claro, correcto, Jimena. La pregunta del millón entonces, la Meca no es solo una ciudad religiosa, no es solo una ciudad santa, es una ciudad mercantil, es una ciudad comercial, porque ahí se reúnen los mercaderes y ahí comercializan. Muchachos, a los comerciantes de la Meca les conviene politeísmo o monoteísmo. ¿Qué dicen? Politeísmo, correcto, claro, excelente. Si hay una mayor cantidad de dioses, entonces habrá una mayor cantidad de tribus. Por lo tanto, habrá una mayor cantidad de comerciantes, habrán mayores intercambios y obviamente mayores beneficios económicos. Correcto, Trilce, excelente. Más money, lo máximo, muy bien. En esas circunstancias de una ciudad tan importante como la Meca, en esas circunstancias de los grandes intercambios entre los mercaderes, en ese contexto surge la figura de un famoso personaje, esta es la Kaaba, surge la figura de un famoso personaje llamado Mahoma. Mahoma se va a convertir en el más destacado profeta del Islam. Él nace en el seno de la tribu de los Quraysh, también conocida como la tribu de los Coreishitas. El tipo es educado por su abuelo inicialmente, luego por su tío Abu Talib, y finalmente a los 18 años entra a la empresa, el negocio de una viuda muy acaudalada llamada Hadisha, con la cual años más tarde contrae matrimonio, él de 25, ella de 40. Ella le da varias hijas y también le da un gran poder económico. Mahoma se convierte en un rico mercader, Mahoma se convierte en un rico comerciante, ¿de acuerdo? Cuando tenía cerca de 40 años, Mahoma va a la ciudad de la Meca a peregrinar y en una ciudad, en una colina cercana, correcto Ashley, en una colina cercana, en el monte Ira, se le presenta un famoso arcángel, Gabriel. Muchachos, ¿han escuchado hablar del arcángel Gabriel? Claro, correcto, es el arcángel de la Anunciación. Y esto tiene que ver mucho con los cristianos. La pregunta del millón sería, ¿esto significa que hay una gran influencia cristiana en la religión islámica? Sí, claro, correcto, excelente. La pregunta del millón sería, ¿y cómo? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, por las actividades comerciales, por las actividades mercantiles. Mahoma, debido a estas actividades comerciales, va a tomar contacto con tribus judías y tribus cristianas. Y paulatinamente ese contacto mercantil permite que Mahoma tenga una gran influencia de las costumbres y las creencias religiosas de estas tribus. De tal manera que el Islam que Mahoma va a crear no es una religión original, es en realidad mezcla y síntesis de otras creencias religiosas. ¿De acuerdo? El arcángel Gabriel le dice, Muhammad Abdul Qasim, ese era su verdadero nombre, dejarás de llamarte así para llamarte Mahoma, que significa el alabado, el bendecido, el elegido. Mahoma acepta el reto y empieza a predicar. ¿Dónde predica? Entre su familia, entre su gente. Tras la muerte de Hadija, Mahoma tomará a otras mujeres como esposas y tendrá también otras hijas. Pero acá viene el detalle. ¿Dónde se concentra Mahoma en la prédica? En la ciudad más importante. Vania, sí, sí, claro que sí. Tuvo su momento de luto, por supuesto. Muere Hadilla y él estuvo de luto. Lloró durante todo un mes y luego contrajo matrimonio. Es suficiente.
Ahora, punto importante. ¿Dónde empieza a predicar Mahoma? XD. Empieza a predicar, obviamente, en la ciudad más importante. Y esa ciudad más importante era la Meca. Ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Como habíamos comentado, a los comerciantes de la Meca les conviene que haya politeísmo, que haya muchos dioses. Y viene Mahoma y dice, oye, ¿sabes qué? Existe solamente un Dios. Y el único Dios es Alá. Todos los demás dioses no existen. Eso es pecado. La prédica de Mahoma en la Meca genera fuertes tensiones. Y obviamente a los ricos mercaderes, a los ricos comerciantes de la Meca, Mahoma es un peligro. Sí, correcto. Mahoma es un problema. Mahoma nos malogra el negocio. Estas tensiones motivan a que Mahoma tenga que salir de la Meca, pero no puede hacerlo de una forma tan sencilla, porque como él es miembro de la tribu de los Toreishitas, que son los que se encargan de cuidar la Kaaba, Mahoma tiene que buscar un pretexto. Claro, correcto, Vania, valora los intereses. ¿Cuál fue el pretexto que utilizó Mahoma para salir de la Meca? En una ciudad cercana llamada Yatrib, se produce un litigio mercantil. Y como Mahoma era un rico comerciante y tenía fama de ser justo, lo invitan a modo de juez para que pueda solucionar ese litigio mercantil en Yatrib. Mahoma acepta. Ese pedido le cae como anillo al dedo. ¿Correcto? Pablo dice, Alá es como el Dios de los hebreos. Bueno, sí, lo que para los judíos es Yahvé, para los cristianos es Jehová, para los musulmanes es Alá. ¿De acuerdo? Es la misma deidad, solo que los judíos le llaman Yahvé, los católicos le llamamos Jehová y los musulmanes le llaman Alá. ¿De acuerdo? Ahora, un punto importante. Aprovechando este pedido de la ciudad cercana de Yatrib, Mahoma entonces decide salir de la Meca. A esto se le conoce con el nombre de la Égira. Muchachos, pregunta de examen, San Marcos, Stanford, Cambridge, Yale, Princeton. No deben olvidar qué es la Égira. Es la salida, es la huida de Mahoma, de la ciudad de la Meca a la ciudad de Yatrib, que posteriormente será conocida con el nombre de Medina, Medina al-Nabi, que se traduce como ciudad del profeta. Carlos, ¿por qué huye? ¿Por qué escapa? Porque simplemente está amenazado. Sabe de que en cualquier momento puede incluso su vida peligrar. Lo que habíamos comentado, Carlos, su prédica genera fuertes tensiones en la Meca porque Mahoma señala que hay un solo Dios y a los comerciantes de la Meca les conviene que haya muchos dioses. ¿Se capta la idea, Carlos? ¿Se entiende? Sí, correcto. Excelente, ya está. Sí, Muy bien. Y se refugia en la ciudad de Yatrib, la ciudad de Medina. Claro, correcto. Pero esta égira es importante, es fundamental, porque marca el inicio de la era musulmana, marca el inicio del calendario musulmán. Vale decir, lo que para nosotros es el nacimiento de Cristo, año 1 de nuestro calendario, para ellos, para los musulmanes, es la égira. Nosotros contabilizamos a partir del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2022 del nacimiento de Cristo. Ellos contabilizan a partir de la égira. Ellos están hacia el año 1410, 1411 de la égira. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tomar en cuenta, no existe año cero, nunca mencionen eso. Hay que tomar en cuenta que mientras nuestro calendario es solar, el calendario de los musulmanes es lunar. Esto quiere decir que ellos tienen un calendario con una menor duración de días, mientras nuestro calendario es de 365 días y algunas horas. El calendario musulmán es de alrededor de 349 o 350 días o 350 días. ¿De acuerdo? Cuidado con ese pequeño detalle. Esto significa que los meses musulmanes son de 28 a 29 días. No van a coincidir exactamente con los meses del calendario católico. Son dos calendarios distintos
con una duración en días distinta y que no van a coincidir en cuanto a sus meses. ¿De acuerdo? Pablo, ¿a qué se debe eso? Que nuestro calendario es solar y el de ellos es lunar. Por esa razón no coinciden. ¿Se entiende la idea, Pablo? ¿Se capta? Sí, profe. Sí, No hay sí. problema, no hay problema. Ok, Génesis, take it easy, take it easy. No hay problema. Entonces, hagamos un pequeño feedback. ¿Cuál es la importancia del imperio musulmán? ¿Cuál es la importancia del imperio árabe? Número uno, logra la unificación de las tribus de Arabia. Logra la unificación de la península de Arabia bajo un solo estado de tipo teocrático. Número dos, logra la difusión de la tercera religión del cercano oriente, el Islam. Las otras dos son el judaísmo y el cristianismo. Número tres, difunde aportes culturales de otras civilizaciones. Por ejemplo, brújula, pólvora y papel son inventos chinos, pero se conocen en Europa gracias a los musulmanes. Ajedrez, sistema decimal, sistema con el uso del cero, son elementos de la India, pero se conocen en Europa gracias a los musulmanes. ¿De acuerdo? Cítricos, limones, naranja, lima, etcétera, se conocen en Europa gracias a los árabes, gracias a los musulmanes. ¿Correcto? Arabia es una zona de importantes intercambios mercantiles. Hay oasis en donde nacen núcleos urbanos. El más importante es el de la Meca, la ciudad sagrada y económica más destacada en toda la península, donde existe un santuario común llamado Kaaba. Antes de Mahoma, los árabes eran politeístas y en la ciudad de la Meca le convenía que hayan muchos dioses. En ese contexto surge la figura de Mahoma, que recibe la visita del arcángel Gabriel. Él acepta el reto de propagar la existencia de un solo Dios llamado Alá, donde predica en la Meca. Pero la prédica de Mahoma choca con los intereses comerciales de la Meca. Mahoma tiene que salir. El pretexto aprovecha que en la ciudad de Yatrib hay un litigio mercantil. Los comerciantes de Yatrib piden a Mahoma que vaya a modo de juez y ese pedido le sirve a Mahoma como excusa, pretexto para salir de la Meca. Esa salida se conoce con el nombre de la Égira. ¿Y por qué es tan importante? Marca el inicio de la era musulmana, marca el inicio del calendario musulmán. Muchachos, ¿nos hemos entendido? No, Michael, Sí, profesor. tenían muchos dioses, muchos dioses. Uno de ellos era Alá. ¿De acuerdo? Ok, listo, excelente, muy bien. Obviamente, ya en la ciudad de Yatrib, que luego será conocida con el nombre de Medina, Mahoma proclama que hay que luchar a favor de Alá, el único Dios, y que todos aquellos que luchen a favor de Alá serán recompensados con el cielo, un lugar en el paraíso. Es en Medina, llamada ahora así la ciudad de Yatrib, que Mahoma desarrolla el concepto de yihad. Punto importante, no solo para el examen de admisión, sino como cultura general. ¿Qué es la yihad en la Guerra Santa? La lucha contra los infieles, la lucha contra todos aquellos que no son partidarios de Alá y que atacan a la comunidad de Alá. Si esto ocurre, tienes el deber de luchar. A eso se le llama yihad, guerra santa. ¿Y qué pasa si muero en la yihad? Tranquilo, todos tus pecados serán perdonados y Alá te reservará un lugar en el paraíso. 72 doncellas celestiales llamadas huríes llevarán tu espíritu al paraíso y gozarás con ellas la vida eterna. Muchachos, bajo este criterio, ¿es interesante participar en una yihad o no? ¿Cierto? Es lógico que sí, correcto, muy bien. Eso es lo que, así es, correcta, muy bien las ideas. Por esa razón es que ellos no temen morir. Si se proclama una yihad, no tienen miedo a la muerte porque saben que van a ser recompensados. Algo parecido ocurría con nosotros los cristianos en la Edad Media. Seguramente han escuchado hablar de las cruzadas, el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Para los cruzados, que eran cristianos, luchar en estas expediciones contra el enemigo de la religión, contra el Islam, también permitía que tus pecados sean perdonados y te aseguraba un lugar en el paraíso.
Lo que para los musulmanes es la yihad o guerra santa, para nosotros eran las cruzadas. Eran las fórmulas que tenía tanto el Islam como el cristianismo para poder defender sus propios intereses. Estas son guerras religiosas. Después de 8 años de guerra entre los comerciantes de Medina y los comerciantes de la Meca, Mahoma triunfa. Mahoma tiene éxito. En el año 630, Mahoma ocupa la ciudad de la Meca y logra entonces que la religión que él tanto profesaba se convierta ahora en la religión de Arabia. Muchachos, pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Cómo se llama dicha religión? Islam. ¿Qué significa Islam? Islam significa sumisión, sumisión a Dios. ¿Quién es Dios? Alá, el único. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos está señalado por la voluntad de Alá. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, nada más. ¿Correcto? Oye, nos vemos la próxima semana. Ya, cuídate. Si Alá quiere, inshallah, ojalá. ¿De acuerdo? Si Alá quiere. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Salah Hamekum, por la gracia de Alá. Oye, le voy a comprar mi auto. Ingresé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alá es grande. ¿Se entiende la idea? Entonces, todo lo que nosotros hagamos y todas las acciones de nuestra vida, vicisitudes, tristezas y alegrías, todo ello está señalado por la voluntad de Alá. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Aceptarlo, someternos a ello, ¿correcto? De esa forma, de esa manera, nosotros somos muslims, muslimes. ¿Qué significa esto? Resignados. No hay que olvidarlo. Islam significa sumisión y los creyentes son los sumisos, muslims los resignados. Ashley, ¿qué cosa necesitas que escriba? No entiendo. Está en la pantalla. En la pantalla significa, ahí está, Islam, lo que significa. Y los No, muslims. profesor, quería decirle las palabras que todo eso de Saleme, Jalú, Alá, algo así. Ok, ok, pero eso lo pueden encontrar en internet, no hay problema, no hay problema. Ah, ¿Sí? ok, profesor, Claro, gracias. Salah Hamekum o Salah Hamekum, como quieras llamarlo, es el saludo, ¿no? Nosotros saludamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ellos dicen Salah Hamekum, que Alá esté contigo, ¿cierto? Claro. Por el éxito, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alá es grande. Esa es la frase o la expresión más conocida. Vamos a apuntarlo acá. Vamos a apuntarlo acá. Alá, Allahu Akbar. Alá es grande, ¿cierto? Obviamente para nosotros no lo escribimos así, nosotros simplemente decimos Alá. Lo castellanizamos de esa manera, ¿no? Sin mayor inconveniente, sin mayor problema. ¿De acuerdo? Ajá, correcto. Claro, Carlos, es lo que vamos a mencionar precisamente a partir de ello. Ese es el nombre de la religión y eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Los creyentes aceptan a un solo Dios que es Alá, el verdadero creador. Ahora, un punto importante, no, Fabricio, ese es el terrorismo, cuidado con ello. Eso lo vamos a ver más adelante también. Los musulmanes creen en la existencia de ángeles y demonios, claro que sí, al igual que los judíos y al igual que los cristianos. La resurrección de los muertos, creen en el juicio final, creen en el paraíso y el infierno, creen en profetas, Abraham, Jesús. Ellos creen en Jesús, pero lo consideran un profeta más. El último profeta y el más poderoso es Mahoma. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta del millón, ¿y por qué creen en todo esto? Por la sencilla razón de que tienen una gran influencia cristiana. Ellos tienen una gran influencia que el judaísmo y que el cristianismo. ¿De acuerdo? Claro, Ana Paula, correcto. La influencia judía y la influencia cristiana se nota en las creencias del Islam. ¿Puedo decir entonces que el Islam es una religión sincrética? Esto es una religión síntesis de otras religiones. Sí, claro. El Islam tiene importantes preceptos judíos e importantes preceptos cristianos. Pablo pregunta por Averroes. Pablo Averroes es un filósofo médico, ¿sí? De origen musulmán, pero es de la península de Arabia, perdón, de la península ibérica.
aparece tiempo después, ¿sí? Ese es Averroes, ¿de acuerdo? Es un personaje que va a difundir la doctrina aristotélica. Eso es en la península ibérica, en el reino de Al-Ándalus. El libro sagrado para ellos, ¿cuál es? El Corán. Muchachos, para ello un pequeño detalle. El Corán es más que un libro sagrado. El Corán es la primera demostración de la prosa árabe. Es el primer gran símbolo de la literatura árabe. Y no solamente eso, el Corán sirve para la enseñanza de la gramática de la lengua árabe en los colegios y en las escuelas de Arabia. Además, en el Corán se encuentran los principios éticos, valorativos, principios de ética y moral. Entonces es mucho más que un simple libro sagrado. El Corán es el corazón de la comunidad musulmana. El Corán es la base de la sociedad musulmana. Espero que se pueda entender esto, porque a la larga eso también permite entender por qué los musulmanes son tan celosos con este libro. Es decir, si tú prendes, enciendes, quemas el Corán delante de un grupo de musulmanes, ellos lo toman demasiado personal, porque el Corán es la base, es el icono de todas sus creencias. Quemar el Corán es quemar su cultura, es humillar a toda su civilización. Por esa razón son bastante celosos, guardan muy bien estos principios y estas creencias. ¿De acuerdo? El libro sagrado entonces es el Corán. Claro, Ángel, pero como les había comentado, si solamente fuese libro sagrado lo podríamos comparar con la Biblia, pero es más que una Biblia. En el Corán tenemos los principios y la ética de los árabes. Con el Corán se enseña la lengua y la gramática de los árabes. En el Corán se encuentran las costumbres y las tradiciones propias de la comunidad musulmana. Por esa razón decimos que es mucho más que un simple libro sagrado. ¿Se capta la idea, Ángel? ¿Se capta la idea, Josué? ¿Sí, correcto? Excelente, claro, claro. Es más que eso, es más que eso. ¿Correcto? Excelente, ya está. Mahoma, dicho sea de paso, no escribe el Corán. Mahoma no sabe leer ni escribir, es analfabestia. ¿De acuerdo? Quien lo escribe es un seguidor, es un discípulo llamado Said ibn Tabib. Todo lo que va declamando, todo lo que va repitiendo Mahoma, Said lo va escribiendo. Y a la larga, durante el califato de Othman, estos textos redactados, escritos por Said, terminan siendo unificados, terminan siendo ordenados. Y eso es lo que marca el nacimiento del Corán. El Corán está dividido en suras o asoras, que vendrían a ser los capítulos, y ayas o aleyas, que vendrían a ser los versículos. Si para el caso de la Biblia la dividimos en capítulos y versículos, para el caso del Corán serían las suras y asoras. Como te había comentado, el Corán es el canon de la vida ética y moral del musulmán, donde los musulmanes aprenden la lengua árabe, aprenden de la ciencia, la teología y la jurisprudencia. Es el primer libro en prosa árabe. Por eso te decía, es más que un libro sagrado. Muchachos, no sé si se entiende la importancia del Corán para los musulmanes, ¿sí? Es más que un libro sagrado, es la base de toda su sociedad, es la base y el espíritu de toda su comunidad, ¿sí? Excelente, listo, muy bien. Ahora, la comunidad musulmana se denomina Umma, lo que para nosotros es la iglesia, para ellos es la Umma, la comunidad musulmana. Hay un detalle, ¿se dan cuenta que todos son varones? Alex me está preguntando si el Corán es en sí la Biblia de los musulmanes. Nuevamente, lo estoy repitiendo otra vez. Lo puedes comparar. Ya, para los musulmanes es el Corán, para los cristianos es la Biblia, pero les estoy mencionando que para ellos es mucho más que una Biblia, es más que un libro sagrado, porque ahí en el Corán se encuentran todas las costumbres, tradiciones y características de la sociedad musulmana. ¿De acuerdo? Excelente, correcto, ya está. Muy bien. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de árabes y los árabes desarrollan una sociedad patriarcal. ¿Qué significa que sean una sociedad patriarcal? Que predomina obviamente la voluntad del varón, que predomina obviamente la voluntad del varón.
¿De acuerdo? En este caso, quienes están a la cabeza siempre son los varones. Siempre van a ser los varones. Las mujeres son complemento. Las mujeres se encargan del hogar. Las mujeres se encargan del cuidado de los niños. Quien decide el número de niños es el varón. ¿Correcto? Quiero tener 5 hijos. ¿Correcto? Quiero tener 15 hijos. ¿Correcto? Es una sociedad de tipo patriarcal. ¿De acuerdo? Ojo, hoy en día el término que muchos utilizan es el término machista, pero es un término bastante contemporáneo, ¿no? Bastante moderno. No es tan adecuado señalarlo de esa manera, de esa forma, ¿correcto? Sí, sí, Pablo, todavía se mantiene. La sociedad árabe es una sociedad que todavía se mantiene con esas costumbres, con estas tradiciones, correcto, es una sociedad patriarcal. Es más, en algunos países todavía mantienen tradiciones de la Edad Media. Muchachos, busquen por internet lo que es la ablación femenina. No sé si han escuchado hablar de lo que es la ablación femenina. Por No, pero favor, no pongan mensajes en directo porque cuando quiero responder, ¿sí? Busquen por ahí lo que es la ablación femenina. Y van a encontrarse con algunas cosas un tanto horripilantes. Eh, En este caso, esta ablación es la mutilación de genitales, correcto, Ana Paula, correcto, muy bien. Correcto, Milagros, correcto, correcto, excelente, ya está, listo, muy bien. Así es, correcto. Ya está. Por ejemplo, esa es una antigua práctica árabe. ¿Por qué? Porque se le niega a las mujeres el goce sexual. Las mujeres no tienen ese derecho para evitar precisamente el goce sexual, entre otras razones. ¿De acuerdo? Es una sociedad bastante dura. No en todos los países todavía se mantiene esta práctica, pero sí en algunos. Y eso ha reñido con los derechos internacionales, los derechos humanos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Excelente. Sí, sí, Pablo, solo a las mujeres, solo a las mujeres. Muy bien. Estas son las mezquitas, ¿sí? Sí, sí, correcto, Michael. Esa es una de las razones por las cuales países donde el Islam es la religión oficial, me refiero a países como, por ejemplo, vamos a apuntarlo acá, Irán, ¿sí? O Nigeria, son países, Irán en el Medio Oriente, Nigeria en la zona africana, son países donde todavía se mantienen este tipo de prácticas. Son países musulmanes y son bastante, vamos a llamarlo así, celosos de estas costumbres tradicionales. ¿De acuerdo? Muy bien. La comunidad musulmana, la Umma, es una sociedad patriarcal. Los centros de oración, como les había comentado, son las mezquitas. Muchachos, ¿por qué no hay decoración de imágenes? ¿Por qué no hay decoración de imágenes con figuras humanas o de animales? para Porque, evitar la idolatría. correcto, excelente, para ellos eso es idolatría. Muy bien. 2 puntos más para el examen. Excelente, muchachos, están en otro level. Correcto. Por esa razón, solamente las decoraciones son con figuras geométricas y naturales, que ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? Ok, estas son las mezquitas, hay un patio central, y en ese patio central, no se nota acá, lamentablemente, por esta torre llamada minarete. Esta torre se denomina minarete, y desde el minarete, los musulmanes van a llamar, hay un encargado llamado almohecín o almuédano, que se encarga de llamar a la comunidad musulmana, a la UMA, a la oración principal. La oración principal es el día viernes. Nosotros, por ejemplo, para los cristianos, el día sagrado es el domingo, por así decirlo. Ah, correcto, correcto, Jennifer, así es. Para nosotros es el domingo, para ellos es el viernes. Y acá en el patio central hay una fuente, aquí está la fuente, bueno, no se nota muy bien, hay una fuente porque ellos, los musulmanes, antes de entrar a orar, se lavan. A eso se llama ablución, lavarse. Es un símbolo de purificación. Algo parecido, correcto, Trilce, muy bien. Algo parecido a lo que nosotros hacemos cuando entramos a el templo. Normalmente en la parte del atrio, en la parte de la puerta de entrada, hay unas piletas con agua bendita, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos es tocarnos con agua bendita, hacer la genuflexión, hincarnos, saludar con el poder persignarnos y luego entrar al templo. Es una forma o símbolo de purificación. Ellos hacen algo parecido y por eso requieren de una fuente.
hay un pequeño detalle. Muchachos, si los musulmanes obligatoriamente tienen que orar 5 veces al día, ¿cuántas veces como mínimo crees que se lavan? 5. Obviamente 5, correcto, excelente. Entonces, ¿te imaginas a personas lavándose 5 veces al día? ¿Se entiende la idea? Esa es una de las razones por las cuales los musulmanes tuvieron importantes conocimientos de medicina. ¿Pero en cuanto a qué? Prevención de enfermedades. ¿Y la prevención de enfermedades a partir de qué? Asepsia. ¿Qué es esto? Higiene. Higiene corporal. Por esa razón es que los musulmanes introducen los primeros grandes conocimientos de medicina en la península ibérica. Fueron extraordinarios para ello, pero sobre todo para la prevención. Sobre todo para la prevención, en este caso de la higiene. El término higiene deriva de la hermana de Hipócrates. Hipócrates es el dios, o es el padre de la medicina, perdón, no es el dios, es el padre de la medicina. Él y su hermana Higia eran a su vez vástagos de Asclepios, que es el dios de la salud, el dios de la medicina. Entonces, Hipócrates y su hermana Higia, de ahí deriva el término higiene. ¿De acuerdo? Los musulmanes, los árabes, van a ser expertos en ello. Muy bien, estas son las mezquitas. A eso le agregamos el concepto de sharia. Se fue. Muchachos, no olviden la sharia. La sharia es la ley musulmana, es un código penal. Es el código penal de los musulmanes. ¿Y de dónde extraen las normas o las leyes del Corán? Por ejemplo, si en el Corán te dice que las prácticas sodomitas son abominables pecados, como así ocurre en países como Irán, entonces la pena capital es la pena de muerte. Las prácticas sodomitas, esa es una tradición medieval, son las prácticas homosexuales. Y de acuerdo con la Sharia, esto es castigado con la vida. Por lo tanto, lo que hay es pena de muerte. En países como Irán, Nigeria, Yemen, Qatar, o qué pena por Qatar, ya no hay que mencionar a Qatar, perdón, se sigue practicando, por ejemplo, la pena de muerte para ello. ¿De acuerdo? En Qatar, por ejemplo, en los días del Mundial se ha prohibido las relaciones sexuales y se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas y la venta de profilácticos. ¿Esto debido a qué? Debido precisamente a sus prácticas musulmanas. Sí, sí, Michael, justo vamos a hablar acerca de eso. Sí, vamos a hablar acerca de ello. ¿Correcto, Vania? Bueno, sí, sí, definitivamente, tienes razón. Entonces, conceptos que, Luis, el viernes, ellos oran principalmente los días viernes. Correcto, Belén, excelente. ¿Ya te imaginas que la película de Disney, Buzz Lightyear, correcto, Pablo, fue censurado en varios países musulmanes? En más de 15 países musulmanes ha sido censurado. ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, muy bien. Viva vos, viva vos. Listo. Muchachos, nosotros cumplimos 10 mandamientos. Bueno, por lo menos en teoría, ¿cierto? Ah, mira, mira, correcto, Ana Paula. Nosotros cumplimos 10 mandamientos. Ellos, por lo menos, cumplen 5 preceptos, que se conocen como los 5 preceptos islámicos. El precepto más importante es la shahada, si quieres llamarlo así, la profesión de fe. Es el reconocimiento, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su gran profeta. El único Dios es Alá y su principal profeta es Mahoma. ¿Y qué pasa con Jesús, Abraham, Moisés? También son profetas y son profetas muy poderosos, pero el más importante, el más destacado es el último, Mahoma. El equivalente a esta shahada o profesión de fe para nosotros sería el credo. Si ustedes recuerdan, en misa hay un momento en el cual nosotros reconocemos la existencia de un Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es nuestra profesión de fe. Si el católico acepta que existe un Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es católico, se identifica como para nosotros. Para ellos es la profesión de fe o shahada, el reconocimiento de que solo existe un Dios. Viva Cristo, correcto, Pablo. Solo existe un Dios, que es Alá, y su gran profeta es Mahoma. Correcto, muy bien, Pablo, tu micro. A ver, veamos, veamos. Ah, correcto, correcto, ya está. Listo. Ya lo silenciamos. Gracias, gracias por la acotación. Listo. El segundo precepto que debes de recordar
es el precepto del ayuno. El ayuno, el saum o ayuno, que se desarrolla en el 9º mes del calendario musulmán, el mes del Ramadán. Muchachos, acá hay una pequeña explicación. Muchas veces los alumnos creen que cuando se habla de ayuno, esto significa que no debemos de comer. Oye, el ayuno es todo un mes. Si no comes durante un mes, te mueres. No, no, cuidado, Víctor. Hay que explicarlo, hay que explicarlo. Correcto, por esa razón. ¿Cómo no vas a comer un mes, pues? Cuando se habla de ayuno, se habla de comidas frugales. ¿Qué es una comida frugal? Solamente elemental, mínimo necesario. Durante todo un mes, que es el mes del Ramadán, desde el amanecer hasta el anochecer, nada de bebidas alcohólicas, nada de grasas, nada de carnes, nada de relaciones sexuales, nada de todo lo excedente. Solamente verduras, pan ácimo, agua y demás. Claro, algo así, correcto. Muy bien, abstención, correcto, Leonardo. Por ahí va la idea. La idea es de la abstención, es decir, de aquellos elementos que pueden generar la gula o algo por el estilo. ¿De acuerdo? No, no, el objetivo no es bajar de peso, Pablo. El objetivo es simplemente purificar el cuerpo. Así es, correcto, Adriana. Excelente, muy bien. Esa es la idea. ¿De acuerdo? No sé si ustedes, bueno, a lo mejor, no recuerdo si es propiamente en el Mundial de Rusia 2018 o en me parece que es un campeonato de África, cuando se pidió que Mohamed Salah, el famoso jugador del Liverpool, el egipcio, pueda estar exento de la práctica del Ramadán. Él es musulmán. Entonces, Mohamed Salah, correcto, Smith, y él tenía que cumplir con el Ramadán, pero pidieron a la comunidad musulmana que él fuera exento, porque siendo atleta, él necesita obviamente una alimentación especial. ¿Se entiende la idea? ¿Cierto? ¿Correcto? Excelente, correcto, muy bien, lo máximo, muy bien, excelente. Pero la idea del Ramadán era precisamente, no, no, sí, sí, Luis, sí se lo permitieron, por ser atleta. Grande Salah. Fue durante las clasificatorias, creo, sí, no recuerdo si fue por ello o por la Copa de Naciones en África, pero hubo por esa razón. Ah, ok, Diego. Bueno, en todo caso, ese es el Ramadán. Claro, para nosotros sería lo que es Semana Santa, ¿no? Lo que es también la práctica del ayuno. Tercer precepto, no lo debemos olvidar, correcto, Belén. Igual no va al mundial, correcto, Luis. Esa es la clásica. Nosotros no vamos, ellos tampoco. Ni a hablar, ¿no? En fin. El tercer precepto es la oración, salat. Hey, muchachos, esto es importante. 5 veces al día, al amanecer, a media mañana, a mediodía, a media tarde y al anochecer. Y previa a cada oración nos lavamos. Y siempre con dirección a la Meca. Siempre con dirección a la Meca. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la oración. Salat, 5 veces al día. A eso agrégale la práctica de la limosna, obligatorio para la caridad pública, el financiamiento de la Guerra Santa y la construcción de mezquitas. Y a ello súmale el Hajj o Hajjim, que es la peregrinación. Visitar la ciudad sagrada de la Meca por lo menos una vez en toda tu vida. Puedes ir las veces que tú quieras, ¿eh? Puedes ir todos los años, como gustes, no hay problema. Pero por lo menos una vez en toda tu vida tienes que visitar la ciudad sagrada de la Meca. Esto de la peregrinación es una especie de penitencia. No sé si ustedes recuerdan en Semana Santa cómo muchas personas que son muy devotas deciden, por ejemplo, caminar descalzas hasta la parte superior de el Cerro San Cristóbal, ¿cierto? O acompañar la procesión del Señor de los Milagros de manera descalza, algunos de rodillas. Es una especie de penitencia, es una especie de castigo para que Dios les perdone los pecados y así puedan entrar directamente al cielo. Correcto, correcto. En la Edad Media, las peregrinaciones eran una práctica común. En Europa Occidental, por ejemplo, los católicos, los devotos, peregrinaban a Santiago de Compostela, que se encuentra en España. Otra ruta de peregrinación era Roma, para visitar San Pedro, pero la peregrinación por excelencia era visitar Jerusalén. O sea, muchos pensaban que visitando la ciudad santa de Jerusalén
ya prácticamente te asegurabas el perdón de los pecados y un lugar en el paraíso, un lugar en el cielo. Para el caso de los musulmanes también. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas de examen de admisión en San Marcos. ¿Cuáles son los preceptos islámicos? Creo que está sencillo. Creo que puedes recordar, vamos a apuntarlo así. Puedes usar la fórmula mnemotécnica que tú decidas, ¿no? PALOP, plegaria, ayuno, limosna, oración y peregrinación. Plegaria, ayuno, limosna, oración y peregrinación. Pero a ello habría que sumarle el sexto precepto. Y bueno, considerado de esa manera, como el sexto precepto, tenemos... No quiere entrar por acá. Ah, ya está. El sexto precepto es la yihad, que te había comentado, la famosa guerra santa. ¿Sí? Algunos lo llaman de esa manera, el sexto precepto, el sexto pilar, pero es de manera extraoficial. Son solo 5. Plegaria, ayuno, limosna, oración y peregrinación. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, dentro del Islam, hoy en día tenemos dos importantes grupos. Por un lado, tenemos a los sunitas y por otro lado, tenemos a los chiitas. Esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Los sunitas son los que siguen la tradición. Ellos, por ejemplo, reconocen el poder político y religioso de los califas, de los sucesores de Mahoma. Ellos, sunitas, hoy en día representan alrededor del 85% de la comunidad musulmana en el mundo. Vale decir, son la mayoría. En cambio, los chiitas solo reconocen el poder religioso de los descendientes de Mahoma. Es decir, para los chiitas, los califas son unos usurpadores, porque no son familiares directos de Mahoma. Los chiitas creen que solamente los líderes religiosos son aquellos que derivan de la familia de Mahoma de manera directa. Los chiitas son una minoría, abarcan alrededor del 10% de la comunidad musulmana. Muchachos, observando la imagen, los chiitas, ¿dónde viven principalmente? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué país principalmente? Irán. Correcto, Irán, correcto, muy bien. Listo, pero además también se encuentran, miren, Yemen. ¿Me siguen? Correcto. ¿Y ubican acá? ¿Ubican este país? Sí, ¿no? Sin llorar, ¿ah? Sin llorar. Qatar, correcto, muy bien. Ahora, deducción. Muchachos, si los chiitas son bastante conservadores, bastante tradicionalistas, esto significa que Qatar, siendo un país tradicional y conservador, oh, Pablo, qué malo, qué malo. Correcto. Esto significa entonces que en Qatar hay violación de derechos humanos contra las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Excelente, ya está. Muchachos, esa es una de las razones por las cuales hoy en día es tan cuestionada y criticada la FIFA. ¿Por qué? Porque ha sacado a Rusia de competiciones deportivas por violar derechos humanos en Ucrania y sin embargo el Mundial de Fútbol de la FIFA se va a desarrollar en un país que viola derechos humanos. ¿No les parece algo raro, algo extraño? ¿Se entiende la idea, muchachos? Excelente. Y cosa curiosa, los cataríes han formado algunos conglomerados empresariales para invertir en el fútbol. Ellos son los dueños de uno de los equipos más populares de Europa. Contrataron el PSG, correcto, Aarón, el Paris Saint-Germain, donde tenemos a futbolistas bastante conocidos. ¿Se entiende la idea? Correcto, Aarón. Muy bien, ese es en realidad el Paris Saint-Germain, pero bueno, está a bordo de un conglomerado catarí. Muy bien, excelente. Ah, correcto, en el Manchester también. No sé si en el Newcastle, pero en el Manchester me parece que también, Smith, correcto. Ya está. Muchachos, hasta acá, ¿se entiende entonces la influencia musulmana? ¿Sí? ¿Se capta la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, ya. Esto lo ha preguntado San Marcos. La mayoría de los musulmanes en la actualidad son sunitas. Ellos son los que siguen la tradición y aceptan a los califas como jefes religiosos. La minoría son los chiitas. Son más tradicionales, son más conservadores, son más fanáticos,
y ellos no aceptan a los califas. Ellos tienen otros líderes religiosos a los cuales se les llama ayatolas, ¿de acuerdo? Yo les pregunto, por lógica, por deducción, si países como Irán, Yemen o Qatar son bastante conservadores, son bastante tradicionales, a diferencia de otros países como Túnez o Turquía, ¿en cuál de estos países, digamos, Turquía e Irán, en cuál de estos países las muchachas se vestirán completamente cubiertas, de cuerpo entero? No, en Irán, Irán, en Irán. Irán, Por el Irán. contrario, en Turquía son un tanto más liberales. ¿Sí? En Turquía son un tanto más liberales. Creo que no lo puse, no está por acá. Vamos a ver una cosa para poder compartir con ustedes. Quiero compartir algo. A ver si está por acá. A ver, déjenme, permítanme un ratito. Ya, correcto. Quiero ver por acá si hay. A ver. Creo que ya lo tenemos acá. Ajá, ya, vamos a compartir esto. Quiero compartir esto con ustedes. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede apreciar, muchachos? Sí, Correcto, correcto, ya está. Muy bien. Esto, por ejemplo, son las típicas vestimentas de las muchachas musulmanas. El niqab, que es un velo completamente negro, se utiliza en Irán. Esto es lo que utilizan en Irán, por ejemplo. ¿De acuerdo? La burka se utiliza en Afganistán. La burka se utiliza en Afganistán. Mira, completamente cubierta, solo por una rejilla. Y en países como Turquía se utiliza el hijab. En países como Turquía se utiliza el hijab. Son un tanto más liberales, solamente es una pañoleta. Solamente es una pañoleta. Por ejemplo, esto es lo que se utiliza en Afganistán. Las muchachas en Afganistán tienen que estar vestidas de esta manera. ¿Qué pasa si estas muchachas se dejan ver por un varón? Cometen un pecado mortal y son ejecutadas. Son ejecutadas, por ejemplo. Y esto obviamente genera violación de derechos humanos. ¿De acuerdo? Claro, claro. ¿Por qué? Porque esto es inadmisible para los conceptos de libertad. Para los conceptos de libertad. El hijab es un tanto más sencillo. Vamos a ver por acá, a ver si tenemos hijab. Lo que pasa es que, a ver, para que se pueda ver mejor. Vamos a apuntar acá. Hijab. Ajá, esto es más sencillo, no sé si lo ven. Inclusive hay un logo deportivo ahí, no la propaganda, pero es más sencillo, ¿cierto? Es solamente esto es para las deportistas. Mira, justamente para hacer deporte, a las muchachas musulmanas para hacer deporte. En Palomial, todo lo ven negocio, todo lo ven negocio. Estas son deportistas usando algo parecido al hijab, ¿de acuerdo? Los comerciantes son la muerte. No, que las muchachas musulmanas ya les ponemos su propia gorrita, no hay problema. ¿Para qué está la inventiva? Esta es la vestimenta típica de las féminas. Mira, prohibición del hijab en universidad pública en la India. O sea que las muchachas pueden entrar sin ningún problema, ¿cierto? Este es el rol de las mujeres en cuanto a la comunidad musulmana. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Excelente, listo. En realidad, fuera del país, no. Básicamente es dentro del país en el cual te encuentres. Entonces, si se dan cuenta, esto ciertamente es algo bastante tradicional, ¿no? Correcto, Trilce. En algunos países, las muchachas tienen por lo menos que respetar estas prácticas. Es decir, Trilce, si tú vas a Irán de visita, no te van a obligar a usar el chador o el niqab, por ejemplo, porque no eres musulmana. Pero por respeto a esas costumbres, Trilce, vas a tener que utilizar el hijab, que es esta pañoleta que te cubre la cabeza. Por lo menos eso. ¿Se entiende la idea, Trilce? ¿Sí? No sé si ustedes, por ejemplo, la clásica, aunque la comparación no es tan directa, pero cuando ustedes van, por ejemplo, a una comunidad andina, una especie, la gente te recibe muy bien, y uno por cumplir con ellos se pone el chullo, ¿no? Y otros se ponen, por ejemplo, el poncho, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Ya, correcto. Bueno, en este caso, nos dejamos simplemente, o las chicas se dejan simplemente con la hijab.
Ah, correcto, sí, lo que vamos a hablar de eso, Pablo, correcto, vamos a hablar acerca de eso. Muy bien. ¿Por qué saltea esto? Ah, ya, correcto. Estábamos hablando acerca de los grupos o las sectas musulmanas. Listo. Ajá, correcto. No, todo con respecto a la forma de vestimenta. Muchachos, los sucesores del profeta serán llamados califas, ¿correcto? Jennifer, el imperio otomano es posterior. El imperio otomano es un imperio turco. Ya que Jennifer ha hecho esta pregunta, voy a hacer la siguiente diferenciación. Una cosa, por favor, no envíen mensajes directos, ¿sí? Para no retrasarnos. Árabes, por un lado, turcos, por otro lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son dos poblaciones distintas, son dos naciones distintas. Lo único que los une es la religión, Islam. Árabes musulmanes, turcos musulmanes, pero son poblaciones distintas. Por eso tendremos un imperio árabe dirigido por un califa, así como años más tarde, siglos después, un imperio turco dirigido por un sultán. El imperio otomano es un imperio turco dirigido por un sultán llamado Mahomet II, el que conquista Constantinopla, por ejemplo. ¿Se capta la idea, Jennifer? ¿Sí? Son poblaciones distintas, con características distintas, son imperios distintos. Lo único que los une es el Islam, nada más. Para los árabes, el califa, para los turcos, el sultán. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, listo. Lo máximo, muy bien. Cuando Mahoma, antes de morir, señala que tienen que predicar, ¿sí? Correcto, Pablo. Bueno, ese es un término, por ejemplo, de origen árabe, visir, que hace las veces de un primer ministro, ¿sí? Es lo que hace las veces de un primer ministro. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las provincias. Las provincias a cargo de valis. Los valis son una especie de jefes provinciales. Tenemos a un emir, que es una especie de jefe religioso, jefe político religioso. ¿De acuerdo? Eso es dentro de la estructura política del imperio árabe, del imperio musulmán. El califa dice yihad, guerra santa, pero él no va. Envía a un emir, un jefe político militar. Por ejemplo, el segundo califa, Omar, proclama yihad, guerra santa. Envía a un emir llamado Amru para que éste logre ocupar el valle del río Nilo, logrando de esta manera la conquista de Egipto. ¿Quién es el califa que ordena la expansión del imperio? Omar. ¿Quién es el emir que dirige las tropas? Amru. ¿Y Amru qué territorio conquista? Egipto. Lamentablemente, Amru decide visitar la biblioteca de Alejandría. ¿Y por qué te digo lamentablemente? Porque cuando Amru visita la biblioteca de Alejandría, señala que todo lo que está dentro es pagano. Es decir, es de las antiguas y lo destruye, lo quema, correcto. Sí, es una grave pérdida de la cultura del mundo antiguo. Esto lo hizo Amru cuando decide destruir la biblioteca de Alejandría. Una bestialidad lo que hizo. Pero bueno, eso es parte del fanatismo. Muchachos, el fanatismo no es racional. Por el contrario, el fanatismo es irracional. ¿De acuerdo? Muy bien, pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Cómo se les llama a los sucesores del profeta? Califas, los lugartenientes del enviado de Alá. Los primeros califas serán llamados califas ortodoxos. También se les conoce con el nombre de califas Rashid, califas Rashidun. ¿Qué significa Rashid? Modelo a imitar, modelo a seguir. Estos califas ortodoxos también son llamados califas Rashid o califas Rashidun, califas modelo a imitar, por eso se les llama ortodoxos. Pablo, hoy en día no existe el término califa, es como si fuese un jefe político militar, ¿sí? No existe el término califa en la actualidad. Es presidente o jefe de Estado, pero ya no existe califas porque no hay imperio musulmán, no hay emiratos, eso ya no existe, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la idea, Pablo? El último grupo que se proclamó como Estado musulmán fue ISIS entre el 2014 y el 2018.
cuando se produjo la famosa primavera árabe. ¿Sí? Lo voy a anotar por acá. Ajá. Vamos a ver para presentarles. Voy a presentarles acá. A ver, permítame, por favor, solamente. ¿Dónde estaba? Ajá. Ah, aquí está, ¿no? Ya está. Para que ustedes se den cuenta. Este es el último grupo que se proclamó y este señor es el último que se proclamó como califa. Ya fue ejecutado, fue asesinado, ¿sí? Durante la presidencia de Donald Trump, ¿sí? Fue bombardeado. Abu Bakr al-Baghdadi, él es el jefe del grupo llamado ISIS. Él es el último que es un grupo terrorista, ¿correcto, Pablo? Así es. Y él es el que se proclamó califa, ¿sí? El califato de ISIS. Aquí está. Estos proclamaron yihad, guerra santa, la lucha contra Occidente. Esto fue brutal. Y esto es a través... Sí, sí, correcto, Anderson. Esto ocurrió. Este grupo terrorista se encontró dominando toda esta zona entre Siria e Irak. Este es el grupo proclamado el fin del califato en Siria, porque ellos se proclamaron como un califato. Esto recién ocurrió hace unos 5 años. Este es, mira, el califato ISIS. Ya se han escrito textos con respecto a Estado Islámico, ISIS. ¿De acuerdo? Estos son terroristas y querían que el califato se extienda por toda la zona norafricana. Estos son los países musulmanes. Países musulmanes. Y esto puso en jaque al mundo. ¿Por qué? Porque ellos practicaban terrorismo internacional. ¿Cómo así que practicaban terrorismo internacional? Tenían rehenes y los ejecutaban y las ejecuciones eran difundidas por internet, los decapitaban. No voy a colocar esas imágenes por obvias razones, ¿correcto? Pero bueno, eso con respecto a lo que es el califato. ¿Se entendió la idea entonces, cierto? Muy bien, correcto. Sí, sí, sigamos con lo otro. Estamos ahora en la Edad Media y el primer grupo de califas conforman el llamado califato ortodoxo. Este califato ortodoxo, cuyo centro será la ciudad de Medina, cuyo centro político será la ciudad de Medina, se enfrentó al imperio bizantino y al imperio persa de los sasánidas. ¿Para qué? Poder derrotarlos y poder construir un imperio. Gracias a ello, entre los califas ortodoxos, ¿cómo les vas a llamar? Rashidun, perfectos u ortodoxos. Abu Bakr fue el primer califa, suegro de Mahoma. Pero más importante que Abu Bakr, muchachos, tenemos que concentrarnos en Omar. Omar ibn al-Tabib, señor de los creyentes. Este es el verdadero creador del imperio musulmán. Este tipo es lo máximo. Durante el califato de Omar se conquista Siria. Las tropas musulmanas ocupan Damasco. Se conquista el imperio persa de los sasánidas. Las tropas musulmanas, en un extraordinario avance, ya estoy hablando tipo locutor, ¿no? Logran la ocupación de Ctesifonte, la capital del imperio persa. Logran además la ocupación de Palestina con la conquista de Jerusalén de una manera extraordinaria. Y los musulmanes avanzan, continúan. Egipto finalmente es ocupado y se produce una terrible, terrible destrucción, la de la biblioteca de Alejandría. No, ¿cómo que gol, Luis? Correcto, y gol. Bueno, fue un autogol en realidad, ¿no? Lo de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Un autogol fue eso. Por esa razón, a Omar se le va a considerar como el verdadero creador del imperio musulmán. Muchachos, ya, esto es el datito. Lo que tenemos que hacer es analizar cómo es posible que en tan solo unos 15 años el imperio haya multiplicado sus territorios. Las teorías tradicionales señalaban que era por las capacidades técnicas y militares de los árabes. Ya, hasta cierto punto eso podría ser cierto, valga la redundancia. El uso de la táctica del desierto, es decir, cortar las vías de suministros de agua al enemigo, por ejemplo, el uso de una caballería ligera, esto sí es correcto, pero hay un elemento interesante. Los musulmanes ofrecían a las poblaciones que iban a ser dominadas y sometidas, ofrecían libertades. ¿Qué significa esto? Tú eres una población de Palestina
y les tiene que pagar fuertes impuestos, sea el imperio persa o el imperio bizantino. Llegaban los musulmanes y te decían, tranquilo, take it easy, don't worry, be happy. Bueno, se lo decían en árabe. No te preocupes, puedes hacer dos cosas. Si te conviertes al Islam, no me pagas un impuesto directamente. Si no te quieres convertir al Islam, me pagas un impuesto y mantienes tus actividades comerciales. ¿Cómo? O sea, tú me estás diciendo que si me convierto al Islam, no voy a tener que pagar impuestos directamente, por lo menos. Y si no quiero convertirme, ¿puedo pagar impuestos, pero igual sigo manteniendo mi actividad comercial? Sí. ¿Y no me vas a esclavizar? No. En el Islam todos somos libres y todos somos iguales. Ah, caray. Claro, correcto, Josué. Excelente. Muy bien. Por esa razón es que la rápida transmisión del Islam se debió en gran parte a la tolerancia religiosa, la tolerancia con los pueblos vencidos. Correcto, Jimena, correcto, correcto. Por esa circunstancia es que te daban opciones. Y esto favoreció el que muchas de estas poblaciones finalmente aceptaran ser dominados por los musulmanes que les daban ciertas libertades o convertirse al Islam, con lo cual tenían también otros privilegios. Esta fue una acción muy interesante que favoreció y permitió el crecimiento rápido, exponencial de los territorios musulmanes. No solamente la táctica del desierto, no solamente la caballería ligera, sino también la tolerancia con los pueblos vencidos, lo que facilitó y favoreció la rápida expansión musulmana por el mundo. Muchachos, ¿estas ideas se han entendido? ¿Se han captado? Sí, correcto. Excelente, listo. El tercer califa, sí, correcto, Pablo. El tercer califa es Othman, el que logra la recopilación del Corán. El cuarto es Ali, primo y yerno de Mahoma. A partir del asesinato de Ali, es que se produce la división entre suníes y chiíes, sunitas y chiitas. ¿Correcto? Eso se produce a partir del asesinato de Ali. Estos cuatro primeros califas son llamados califas Rashid, califas Rashidun. Son los encargados de la creación del imperio musulmán. Luego de los califas Rashidun llegan los califas omeyas. Y estos califas omeyas son los que se van a encargar de la expansión hacia el territorio del norte africano y desde el norte del África hacia Europa occidental. Con el califa Abd el-Malik se crea el sistema monetario árabe, debido a que los intercambios comerciales son mayores, debido a que la masa mercantil es cada vez mayor, se hizo necesario la creación de un sistema monetario. Eso es lo que crea Abd el-Malik. Muy bien, sin embargo, nos interesa recordar, número uno, a Walid, el califa que proclama yihad, guerra santa. Durante el califato de Walid, de la dinastía de los Omeyas, los musulmanes desde el norte del África invaden la península ibérica, se enfrentan a los visigodos y los derrotan en la famosa y memorable batalla de Guadalete. Esta batalla de Guadalete es importante, es crucial, le permite a los musulmanes el control de España. De ahora en adelante, los musulmanes dominarán la península ibérica, solo que en la península ibérica a esos musulmanes se les conocerá, se lo pasé a Jimena otra vez. Muchachos, no envíen mensajes directos, por favor. A estos musulmanes se les conocerá con el nombre de moros. ¿Correcto? Moros son los musulmanes. ¿De acuerdo? Es así como se les va a conocer en la península ibérica. Moros, que son los musulmanes. Luego de ello, los musulmanes llegarán finalmente a la zona de la Galia. Y en la zona de la Galia, ahora, ya en la zona de la Galia, tendremos un nuevo enfrentamiento. En la época del califa Hisham I, los musulmanes tratarán de conquistar el reino de los francos, pero serán detenidos por un mayordomo de palacio llamado Carlos Martel. Carlos Martel detiene el avance musulmán en la batalla de Poitiers. ¿De acuerdo? El último califa musulmán, bueno, en este caso el último califa de la dinastía de los Omeya es Marwan II.
Marwán II tiene que hacer frente a una rebelión, la rebelión de un jefe provincial llamado Abdul Abbas. Marwán es derrotado por Abdul Abbas en la batalla del Gran Zab y Abdul Abbas lo coge prisionero. Bueno, la clásica, Marwán, tranquilo, mira, no es nada personal, son solo negocios. Así es que negociemos. Ya, correcto, dice Marwán, ¿qué quieres? Abdul Abbas, bueno, reúne a toda tu familia y cenamos y conversamos y negociamos, no hay problema. Marwán, el muy inocente, cae en la trampa y va con toda su familia a una cena en la cual Abdul Abbas le ofrece negociaciones. Y en plena cena, Abdul Abbas ordena, claro, Anderson, correcto, el asesinato de todos ellos. 87 miembros de la familia de los Omeya de Marwán II son asesinados. A esto se le conoce como la noche de los cuchillos largos. Solamente un Omeya sobrevivió, un tipo llamado Abderramán, el cual escapa y se refugia en España. En España creará el llamado Emirato Independiente de Córdoba. Por lo tanto, tenemos un reino, un territorio, un estado en España independiente del de Bagdad. Con los Omeya se había logrado la máxima expansión territorial. El imperio musulmán, si te das cuenta, abarca territorios europeos. Abdul Abbas Saraí era un gobernador de Oriente, era un gobernador de las provincias orientales que se había sublevado, se había rebelado. Termina derrotando a Marwán II y asesinando a toda la familia Omeya. Esa es la noche de los cuchillos largos. Habrá otro proceso similar, otra noche de los cuchillos largos en 1934. Claro, David, correcto. Cuando Hitler ordena a los SS que acaben con los líderes de la SA, dirigidos por Ernst Röhm. Eso ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? El imperio musulmán abarcó 3 continentes, Europa, África y Asia. ¿Correcto? Y Damasco fue la capital de la dinastía de los Omeya, Medina de los califas ortodoxos, Damasco de los califas omeyas. La última gran familia de califas fue la de los abásidas, cuyo centro sería Bagdad. Y es ahí donde destaca la figura del famoso Harún al-Rashid. Durante la época de Harún al-Rashid, los árabes lograron la plenitud cultural por excelencia. Es la época del desarrollo algebraico, por ejemplo, con al-Khwarizmi, qué honor, Hillary. Es la época en la cual aparece, claro, ¿han escuchado hablar de Sherezada? ¿Sí? De Sinbad, el marino. Claro, correcto. Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Cierto? Correcto, ya está. Bueno, todos estos cuentos van a ser recopilados en un famoso texto, conocido como Las 1001 Noches. Eso, noches. Bueno, va por ahí la idea. El imperio termina dividiéndose en 3 califatos. El califato de Córdoba en España, el califato del Cairo en Egipto y el califato de Bagdad en Irak. Muchachos, esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. El imperio musulmán se desintegra y se divide en 3 califatos independientes. Califato de Córdoba, califato del Cairo y califato de Bagdad. ¿De acuerdo? A no olvidarlo. Muy bien, muchachos, el tiempo nos está ganando. Lamentablemente, el tiempo ha sido muy corto. Queda pendiente lo del Imperio Carolingio para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Les dicto las claves de este material, por favor. Me ayudan ahí en el chat. Me ayudan en el chat, ¿cierto? 1 dedo. Ayúdenme en el chat, por favor. Sí, 1 dedo, 2 beso, 3 dedo, 4 beso, 5 casa, 6 avión, 7 casa, 8 casa, 9 beso, 10 dedo, 11 avión, 12 dedo, 13 beso, 14 casa,
y 15 de do. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Ah, excelente, Michael, lo máximo. Ya está, listo, gracias. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora tienen entonces una pequeña encuesta y luego tienen